Estás escuchando Justas, el camino de las sobrevivientes, un podcast de Quality Now y Fundación Telma Fardín. Hola a todos y muy bienvenidos a Justas, el camino de las sobrevivientes. Hoy me acompaña Moni, que también es parte del equipo de Equality Now como Sofi. Hoy se suma Moni a esta conducción de este barco en lo que quedan estos próximos 3 capítulos. Así es, Telma, un gusto estar contigo y naturalmente con todas y todos quienes nos siguen. De aquí en adelante profundizando lo que implica estar dentro de un proceso penal y bueno, con invitadas de lujo también. Y un lujo tenerte a vos. Muchas gracias. Un lujo. Vamos a hacer un repaso. En los otros 2 capítulos hablamos primero con las sobrevivientes, recogimos sus voces, sus experiencias, sus dificultades para atravesar este camino. Hablamos de violencia digital, de cuáles son las nuevas formas, cómo se reinventó la violencia en las redes sociales. Y hablamos también con quienes acompañan, cómo es ese acompañamiento, cuáles son las necesidades que aparecen, el acompañamiento a las personas que acompañan. Y hoy llegamos a un núcleo al que le hacemos muchas críticas, que es la justicia. Efectivamente, la justicia plasmada en lo que es el proceso penal implica un conjunto de actuaciones y de etapas y de diversos actores y actoras que tienen roles y funciones específicos. Y dentro de naturalmente, la investigación es una etapa muy importante que está a cargo de los ministerios públicos, porque a partir de ella se determina qué sucedió, quiénes, cuándo, dónde, y bueno, hay que producir una prueba para llegar a juicio. Pero esta investigación tiene que cumplir ciertos principios y enfoques muy importantes, Telma. Hablamos precisamente de la perspectiva de género, de sensibilidad, de no ser revictimizante y bueno, eso implica grandes desafíos para quienes cumplen esta labor. Enorme desafío el nuestro para tratar de que esto que a veces se pone lejos, ¿no? La justicia parece una cosa divina que baja y se imparte y está muy lejos de ser así. La justicia son personas de carne y hueso y eso también hace que estén atravesadas por principios, por valores, por creencias. Y me parece que hoy tenemos la suerte de hablar con actores, actoras de ese espacio que nos van a dar una mirada amable con perspectiva de género y que queremos que sea la mirada que se derrame en todo el aparato judicial. Estamos con Agustina Rodríguez. Ella es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires con estudios de posgrado en la Universidad de Palermo y actualmente es coordinadora general de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Argentina. Tomen nota de lo que les acabo de decir. Es largo y le vamos a decir de acá en más UFEM. Se los podemos volver a recordar en algún momento igual qué significa. Y con Natalia López, es psicóloga, especialista en violencia familiar, está terminando una maestría criminológico forense, profesora universitaria en varias universidades. Actualmente se desempeña en la UFEM. Inició su carrera psicológica jurídica hace más de 15 años y se especializa en la toma de testimonios a víctimas de delito de violencia sexual durante todo el proceso penal. Gracias a las dos por estar acá. Y tenemos un desafío grande por delante porque primero recogimos el testimonio de las sobrevivientes, hablamos con quienes acompañan y llegamos a este punto, ¿no? ¿Cómo es la investigación y ustedes son ese primer contacto? ¿Y por qué es tan importante que no sea una fiscalía cualquiera, sino que sea especializada en violencia contra las mujeres? Bueno, gracias. Primero, gracias por la convocatoria, Mónica y Telma. Sí, está buenísima la pregunta porque fue la misma pregunta que nos hicimos nosotras al momento de crear la UFEM, esta unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres. En el año 2015, en ese momento la Procuradora General de la Nación, movida también por el movimiento Ni Una Menos y bueno, por un montón de cosas que estaban pasando, decidió pensar en la necesidad de crear una oficina especializada. Y para eso se tuvieron que tomar un montón de decisiones internas que hacen a lo que hoy es la unidad fiscal. La primera decisión o la primera muestra de relevancia es considerar que la violencia de género es un fenómeno criminal que merece una política criminal específica. Es decir, cómo desde el Estado se piensa el abordaje de este tipo de delitos. Porque ya existían otras fiscalías especializadas, existen narcotráfico, inclusive lesa humanidad en el caso de Argentina, que es una fiscalía muy importante. Pero bueno, ahí
se decidió que también era importante poner todos los recursos a pensar cómo el sistema de justicia, o por lo menos las fiscalías, van a responder a ese fenómeno criminal. Y para eso también había que pensar como cuál es el formato que va a tener la unidad, porque tanto en el ámbito nacional, en Argentina, como en otros países de la región, hay fiscalías especializadas. Pero en el caso de UFEM, lo que se decidió fue, además de llevar adelante causas y de tener un litigio estratégico de determinadas causas, es decir, nosotras no abordamos todas las causas de violencia de género, claro, porque eso llevaría a un colapso, se prefirió hacer un litigio estratégico de los casos, o sea, pensar cuáles son los casos que tienen algún significado para modificar malas prácticas o para replicar buenas prácticas, pero también se armaron otras dos áreas, una que llamamos análisis criminal, que es para entender cómo es el fenómeno criminal, es donde hacemos lo que se llama información criminal, es decir, ver cómo son cada uno de los fenómenos, qué pasa con el femicidio, qué pasa con la violencia sexual y cuáles son las características, cómo es la respuesta del sistema de justicia, es decir, tener un diagnóstico de qué es lo que está pasando, porque no podemos intervenir en un fenómeno que no conocemos. Entonces, tenemos que saber qué está pasando. Y después un área a la que llamamos política criminal, que es la que hace las herramientas de investigación para facilitar o para fortalecer la labor de los fiscales y de las fiscalas. Entonces, desde ahí es donde hicimos los protocolos de investigación, el de femicidios, el de violencia sexual y otros más, sobre el que está bueno también que, digamos, desde ahí es donde vamos a hablar, ¿no? Desde el lugar que ocupamos a partir de la elaboración de este protocolo de violencia sexual. Y también nos dio la posibilidad de poder liderar procesos a nivel nacional y a nivel regional. Entonces pudimos también replicar este mismo proceso de elaboración de protocolos también en el ámbito de Iberoamérica, con un protocolo de violencia sexual, pero que pudiera tener la capacidad de incidir en todas las fiscalías especializadas de Latinoamérica. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué es importante? Porque primero muestra una relevancia, ¿no? Que hay una autoridad que está diciendo este fenómeno es importante, este fenómeno es tan grave como otros, este fenómeno es estructural y por eso tenemos que abordarlo de una manera especializada. Pero además porque permite pensar cómo se persigue ese delito, cuáles son las capacidades institucionales que tiene que tener cada una de las oficinas. Y entonces, al pensar para adentro la oficina, podemos darnos el lujo de tener una mirada interdisciplinaria, que ahora Natalia seguramente nos va a hablar mejor de eso, poder dar una respuesta acorde con la gravedad de ese fenómeno que ya conocemos, podemos tener estrategias específicas de litigio, digamos, todo eso es gracias a que lo podemos pensar desde un lugar casi, les diría, de privilegio respecto de lo que está pasando. Retomando un aspecto que has destacado dentro de la labor que cumple esta unidad fiscal especializada, que tiene que ver con la investigación, justamente el sentido del episodio que desarrollamos ahora, y que implica sin duda alguna un trabajo muy importante de las y los fiscales en términos de generar esa prueba que se va a llegar luego a juicio para convencer si corresponde a los jueces de que el delito ha existido y quién sobre todo lo ha cometido, por supuesto ratificar la posición de la víctima. Pero cuando hablamos de violencia sexual, sin duda estos desafíos son muy grandes. Pero tenemos un antecedente muy importante que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal regional que pertenece a la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, que ha resuelto un caso que pertenece a Brisa, Angulo Lozada versus Bolivia, donde se ha establecido que la falta de consentimiento es el elemento central en el delito de violación y en general de la violencia sexual. ¿Qué implica esto al momento de investigar y tener que demostrar que ese consentimiento no existió o que no fue válido? Mira, por lo menos para nosotras el caso Brisa nos ordenó mucho lo que veníamos pensando y de hecho fue un insumo fundamental para hacer el protocolo regional que les mencionaba recién. Yo creo que el caso de Brisa nos abre como los ojos o nos marca un mapa en dos de los desafíos más importantes que tiene una investigación, o por lo menos que para nosotras tiene la investigación. La primera es un desafío más bien conceptual, ¿no? Es necesario que las fiscalías entiendan, y bueno, y después los jueces y las juezas, claro, ¿no? Por supuesto, entiendan qué es la falta de consentimiento, ¿no? Venimos, sobre todo de cómo es la educación que hemos recibido como abogados y abogadas, con una idea de que la violencia sexual es un delito contra la honestidad,
¿no? Que solamente pueden ser violentadas sexualmente las mujeres honestas, ¿no? Hay como un estereotipo de la víctima y también del victimario, ¿no? Que es un monstruo, que es alguien, que es un desconocido, que esto sucede solo en la calle, que no sucede adentro de las casas, que no sucede a través de personas conocidas. Eso hace que haya una exigencia después probatoria, por ejemplo, que exija que haya violencia física, ¿no? Que la víctima tiene que tener lesiones, o que la víctima tiene que salir corriendo de la escena del crimen, o que la víctima tiene que llorar, o que la víctima nunca más se va a contactar con el victimario. Todo esto que está, digamos, en un mito que se ha construido sobre un prototipo de víctima y de victimario, hace que a la hora de pensar lo que llamamos el plan de investigación, ¿no? Cómo el fiscal o la fiscal se para frente al hecho que le han denunciado, tome caminos equivocados, porque está buscando una prueba que muchas veces no está en el caso, porque el caso se dio de otra manera. Entonces ahí hay un trabajo muy importante de construcción del consentimiento y de la falta de consentimiento, y eso lo dice bien claro la sentencia Brisa, desde un lugar más contextual. Hay que poder explicar, no la foto, sino la película, es decir, cómo se llegó a esa situación, quién es la víctima, quién es el victimario, cómo se construyó ese ámbito, como llamamos nosotros, coercitivo, ¿no? Por el cual la víctima no pudo salir corriendo, no pudo gritar, no lloró o no hizo lo que quizá otras personas hubieran esperado de esa víctima desde este concepto más tradicional. Esto es fundamental. Sin esto no se puede avanzar ninguna investigación, porque si no se entiende qué es lo que estamos investigando, ahí ya va a haber un error. Y eso además se lleva a la hora, digamos que este segundo desafío que les decía, de construir la prueba. ¿Qué prueba buscamos? Si vamos a buscar solo prueba física, solamente una víctima que está llena de moretones o que está lastimada, bueno, esa investigación nos va a dar mal, ¿no? Esa es la mayor parte de la impunidad se logra porque estamos buscando mal la prueba, porque no entendemos qué es lo que pasó, insisto. Entonces, en la construcción de la prueba, en la producción de la prueba es donde está el otro desafío. Bueno, ¿qué tipo de prueba vamos a buscar? Y sobre todo porque en general la única prueba, no la única prueba, pero la prueba más importante es el testimonio de la víctima. Entonces, ¿qué hacemos con esa víctima? ¿La podemos exprimir para sacarle toda la prueba a ella? Eso nos puede llevar a un problema que es empezar a delegar la responsabilidad de la construcción de la prueba en la víctima, ¿no? Como que la víctima siente que si el caso se pierde es por su culpa, porque no pudo decir, contar, ser certera. Entonces, cuando pensamos cuál es la prueba que necesitamos, por supuesto, una de las pruebas fundamentales va a ser el testimonio de la víctima, pero hay una responsabilidad que es estatal, es exclusivamente nuestra, en poder construir ese contexto, poder explicar el caso con la víctima, pero no recayendo exclusivamente en la víctima. ¿Cómo es producir prueba en un caso como este? Que no es lo mismo, un ejemplo que surgió mucho en nuestras charlas, es como la idea de, bueno, si te roban en la calle, ¿no? Cómo se produce la prueba de una manera, pero acá, y sobre todo con esos estándares de los que estás hablando, bueno, acá hace su entrada triunfal la psicología y ustedes, ¿no? Digo, vos específicamente en el modo en el que tomás ese testimonio. Y no solamente eso, sino el acompañamiento durante todo el proceso, porque es un proceso que suele ser muy, incluso cuando se buscan las prácticas para que no sea revictimizante, es un proceso que inevitablemente recae en muchas prácticas que pueden ser muy dolorosas para las sobrevivientes. Bueno, gracias por la invitación. Hola Telma, hola Mónica. Sí, totalmente. Antes de comenzar a explayarme con ese tema, quería aportar algo en el caso Brisa que me parece crucial, que tiene que ver también con cómo una víctima atraviesa el sistema de justicia, que cuando esta joven se presenta, cuando esta adolescente se presenta en esa reunión con esa fiscal y esta fiscal la responsabiliza, la culpa, le dice esto de vas a destruir a tu familia, estás segura que no te gustó, ¿no? Lo que suele pasar en esa entrevista, en ese acto de velamiento que tiene esta adolescente, es que cuando se deniega la experiencia traumática, lo que sucede es que se genera la retractación o que no quieren avanzar con el proceso penal.
Brisa, lo diferente de este caso es que tuvo una familia continente que sí alojó esa voz, sí alojó ese padecimiento, sí creyó en su palabra. Pero en la mayoría de los casos, cuando esto sucede, porque esto sigue sucediendo, a veces en la escuela, a veces por parte de las familias, a veces por parte de las instituciones jurídicas, donde ponen en duda su padecer, justamente lo que sucede es eso. No solo una revictimización, sino que se silencia, porque no hay que olvidarse, como veníamos trabajando, esto que decía Agustina, de que no es cualquier delito, esto no es un delito ni lineal ni matemático, no puede ser abordado como un robo, y es un delito que está confinado, históricamente está confinado por el silencio, y lo sigue estando, por estos imaginarios sociales, culturales, y un sistema patriarcal que todavía sigue diciendo que las mujeres que padecieron este tipo de situaciones, o las personas que padecieron este tipo de situaciones, deberían haber hecho algo para evitarlo. O sea, nadie va a decirle a una víctima de robo, bueno, deberías haber evitado que te roben el celular o que te roben el auto. Eso no se pone en duda. Pero estos casos sí. Estos casos sí porque impactan de una forma distinta, incluso en el posicionamiento subjetivo de los y las profesionales que tienen que escuchar más allá de ese hecho fáctico. Cuando hablamos de esa primera instancia, ¿no? De esa declaración, cuando se presenta una víctima, ¿no? Esto que decía Agustina también de la importancia de la unidad especializada, de la UFEM. Bueno, la UFEM cuenta con equipo interdisciplinario, pero hablar de equipo interdisciplinario es muy lindo teóricamente, pero fue todo un desafío porque hay que convencer a un fiscal o una fiscala de que es importante la incorporación de otra disciplina que no sea el derecho. Esto tiene también un sentido de que, bueno, hay todo un trabajo procesal que otras disciplinas no pueden hacer. Pero cuando tenés ahí una víctima enfrente, que no es un expediente, que este es un fenómeno aparte multicausal, que esa persona tiene distintas formas de relatar el padecimiento, distintos tiempos para relatar ese padecimiento, porque cuando vive esa escena disruptiva, en esto que estábamos hablando, ¿no? Que las personas no suelen gritar, no suelen pedir ayuda. Esto no es lo que usualmente pasa, porque aparece el fenómeno sorpresa y queda como, ¿no? Como diría Judith Herman, en esto de totalmente como el conejito, como la liebre cuando atraviesa el camino y la camioneta la punta con los faroles que se queda así como paralizada. Uno siempre dice, bueno, no, pero ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no lo contaste? No, bueno, esto tiene que ver con el impacto de lo traumático que tiene. Hay algo que uno no se espera. Uno no va por la calle o no espera que el padre abuse de ella, no espera que el primo, no espera que su jefe, no espera que su compañero de trabajo, no espera que ese lugar supuestamente amoroso, conocido, ¿no? Sucedan estas cosas. Entonces, lo que suele pasar es que esa persona queda absolutamente paralizada frente a esto. Y esto también le genera vergüenza, le genera culpa, le genera responsabilidad. Hay víctimas, por ejemplo, que vuelven al lugar de la escena, vuelven a hablar con la persona que la agredió sexualmente. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque intenta entender, intenta aparte como volver a repetir lo que pasó, pero buscando defenderse, ¿no? Como volver a reactivar la escena. ¿Sí? ¿Pero por qué volviste? ¿Por qué lo viste, ¿no? Nuevamente. Entonces, si los y las profesionales que trabajamos con este tipo de delito no estamos especializadas en el tema, porque puede haber un equipo de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, antropólogas, politólogas, sociólogas, pero no están especializadas en el fenómeno y tenemos un problema. Porque no alcanza con que haya solamente distintas profesiones. Y en eso la UFEM se diferencia. Se diferencia porque todas las profesionales que integran la unidad fiscal están especializadas, saben cómo funciona el fenómeno, saben cómo impacta lo traumático, no solo en la toma de declaración testimonial, sino a lo largo de todo el proceso. Porque aparte no es lo mismo una persona cuando declara y cuando se presenta después de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, lo que le lleve al sistema de justicia, llegar a una instancia oral. O sea, los testimonios a veces son incluso distintos o quizás recordó cosas en una instancia oral que no recordó en esa primera declaración. Pero esa primera declaración, ese primer contacto con la justicia, tiene que ser clave. A la víctima hay que creerle. Porque la víctima, cuando se presenta ante el sistema de justicia, sabe que no le van a creer. Parte desde ahí. Y desde la UFEM nosotras tenemos un posicionamiento donde eso no es puesto en duda. O sea, después, a lo largo del proceso, se verá si logramos recabar la cantidad de elementos suficientes para probar ese hecho. Pero ese espacio
que ya, como decía Telma, va a ser revictimizante porque hay un reencuentro ahí con esa experiencia dolorosa. Es imposible evitar la revictimización. A veces cuando damos jornadas de capacitación con operadores y operadoras judiciales, te dicen, bueno, yo no le pregunté para evitar la revictimización. El problema no está en lo que preguntamos, sino en cómo lo preguntamos, sino en esa entrevista previa, en ese vínculo que hay que construir con el otro. No es un expediente. Nosotras somos personas desconocidas. Lo que pasa es que a veces, como profesionales y ubicadas en un lugar de privilegio, de poder y de saber, creemos que la persona que está del otro lado nos tiene que rendir como una especie de pleitesía, cuando no es así. Cuando nosotras tenemos que garantizar y velar los derechos y las garantías de víctima de esa persona a lo largo del proceso. Tenemos que lograr construir esa confianza. Tenemos que deconstruir esa desconfianza que siente ante el sistema de justicia. Cuando preguntamos, por ejemplo, bueno, ¿cuál fue tu recorrido? ¿A quién se lo contaste? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo es que llegaste al UFEM? Como hay que relevar también todo este recorrido previo que hizo esa víctima antes de llegar al sistema de justicia. Porque el sistema de justicia es como el último eslabón al que acude una víctima, porque nadie quiere exponerse al sistema penal. Nadie. O sea, es una invasión a la intimidad. Si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿qué ropa interior tienen puesta? ¿No? ¿Qué color de ropa interior tienen puesta? ¿No? Es una pregunta que tiene que ver con lo íntimo, con la privacidad. Bueno, uno tiene que explicarle por qué y para qué va a preguntar. Pero cuando uno genera ese vínculo de confianza, aloja esa voz, puede preguntar más que el hecho fáctico, conoce que lo que exige la justicia, porque la justicia exige ese famoso pliego de quién, cuándo, cómo, dónde, ¿no? Y si la víctima no logra responderlo, entonces su palabra es puesta en duda. Bueno, no, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de relatos. Hay personas que tienen relatos contradictorios, que tienen sentimientos ambiguos incluso, que todavía siguen teniendo, porque no nos olvidemos que la mayoría de estos casos se comete en vínculos donde esta persona tuvo un vínculo afectivo con esa persona. O sea, no son personas desconocidas, donde la posibilidad de develar esto, de ponerlo en palabras, es distinto. Entonces, una tiene que poder entender todo eso, entender esta diversidad de síntomas. Hay víctimas que tienen como un discurso más catártico, ¿no? de la expulsión de lo ajeno y perturbador. Hay otras que están totalmente disociadas de lo afectivo y tienen presente cada detalle, cada secuencia. Y esto de quitarle la responsabilidad a la persona que está intentando evocar ese testimonio que es independiente a su voluntad, ¿no? Esto de declarar no depende de su voluntad. O sea, es algo que la excede. O sea, esta posibilidad de describir. Y también me parece que todo lo que vas relatando tiene sobre todo que ver con desmantelar la idea de la víctima perfecta. Que todas somos malas víctimas, ¿no? A nadie le gusta mirar a la víctima y ver que es tan humana como cualquier otro. Entonces hay algo ahí que me parece como lo más claro, que es que sacamos la idea de la responsabilidad porque basta de que haya una víctima perfecta. No hay ninguna, no tenemos manera de serlo, pero no por nosotras, sino porque la justicia nunca está conforme con qué víctima es la que se le presenta. Totalmente. Y otro elemento, ¿no? No hay una víctima perfecta, pero tampoco hay una víctima única. Total. Y por eso el enfoque interseccional es fundamental. Por un lado, para evitar la revictimización o victimización secundaria, que va más allá de estos actos reiterados que sí son muy frecuentes y digamos que ponen en evidencia la victimización, pero también hay otros aspectos que sin duda hay que cuidar desde lo psicológico y también este acompañamiento. Tal vez, Natalia, si nos ayudas a comprender un poco más también qué interseccionalidades son las que deben tomar en cuenta justamente para este apoyo en lo psicológico, en las intervenciones también, pero también, Agustina, desde la investigación. ¿Cómo se traduce este enfoque? Que no es tan sencillo explicarlo, pero de alguna manera nuestra invitada lo ha hecho anteriormente, pero ya en cuestiones concretas en la investigación. Me parece que ahí, Mónica, lo que vos marcabas es lo fundamental. Hay como dos aspectos, ¿no? Uno que tiene que ver más con el abordaje de la víctima, o sea, qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de sentarnos frente a una víctima con determinadas características. Eso quizá Nati nos puede ayudar mejor, pero también
cómo eso después, cómo esas características se traducen en el litigio del caso. O sea, cómo eso lo ingreso en el caso y le hago tener un significado, ¿no? Porque si no parece que fuera como parte del decorado. Claro. Y no, y tiene que ser fundamental, tiene que tener un significado. Y sobre todo porque nos permite explicar de una manera más clara esto que decíamos, la escena de la falta del consentimiento, ¿no? Entonces, no es lo mismo explicar por qué puede haber un entorno coercitivo o por qué esa víctima no pudo, como decimos, salir corriendo, o por qué tardó mucho tiempo en ir a denunciar, si nosotros mostramos de qué tipo de víctima estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que le podemos exigir a una niña, a una adolescente, a una mujer rural, a una mujer analfabeta, a una mujer que quizá tiene una situación migratoria irregular y está de paso en un país, entonces no va a querer ir a la justicia a hacer una denuncia? Es decir, todo eso está dentro del caso, tiene que estar valorado de alguna manera, probado y valorado de alguna manera. Y lo que tratamos de hacer en los protocolos es precisamente explicarle a las y los fiscales por qué es importante que eso sea parte de lo que nosotros llamamos la teoría del caso. Sí, nosotras siempre tenemos muy presente esta frase de las víctimas no son un colectivo homogéneo. Cada una presenta su particularidad, su singularidad, y hay que abordarla desde ahí. Entonces, esto que mencionaba Agustina de la interseccionalidad, bueno, si vos tenés por ejemplo, una adolescente que tiene muchas más dificultades en poner en palabras lo que le sucedió, porque incluso está en otro proceso de su desarrollo, de sus cambios psicológicos, físicos, está en el armado de su proyecto de vida, está en la separación de las figuras, con las figuras parentales, o sea, el padre, la madre o la figura ahí que represente. Y hay una crisis identitaria muy fuerte, ¿no? Es esto de separarse un poco de los mandatos que los padres y las madres transmitieron y estar en esa búsqueda de quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Entonces, obviamente que cuando se arrasa con ese cuerpo, cuando se arrasa con ese cuerpo de ese adolescente, como diría Rita Segato, ¿no? Como si fuese un territorio a conquistar, es mucho más traumático y movilizante que para una persona adulta que tiene otras herramientas y está en otro momento de su vida. Chicas, yo estoy sorprendida y me parece que es una muestra de cómo trabaja la UFEM, cómo se han complementado en esta entrevista, porque era realmente un desafío muy grande y tener a las dos voces, y creo que quedó plasmado acá cómo trabajan de esta manera, ¿no? En equipo, que eso es algo que muchas veces la justicia, además, ¿no? El sistema de justicia ignora este trabajo en el que tiene que haber algo mancomunado, porque si no, una va rebotando por diferentes partes, contando una y otra vez la historia, ¿no? Y decimos mucho, pensaba que dijimos mucho la palabra revictimización, y con el ejemplo, cuando nos preguntaste sobre nuestra ropa interior, creo que pudiste generar en quienes nos ven y nos escuchan esa sensación que tenemos las víctimas cuando estamos ahí sentadas, que parece que es el banquillo de los acusados. Totalmente. Bueno, me parece que esa pregunta, esa sensación en el cuerpo de todos deja como muy claro, ¿no? Bueno, ¿qué es la revictimización? Y cuando te preguntan de una situación tan aberrante, tan violenta, que no sabes ni cómo ponerla en palabras, y la sensación siempre es que la responsabilidad era tuya. Y ese trabajo que hacen es maravilloso. Lo he vivido yo misma, lo he vivido acompañando a otras sobrevivientes. Nosotras, o los operadores, operadoras judiciales, la sociedad, cuando tomamos contacto con este tipo de situaciones, tenemos un lugar de traductoras, ¿no? O de traductores. Esa persona que está padeciendo habla un idioma distinto, habla el idioma del trauma, que hay que poder decodificar. Y creo que instancias como esta, donde las personas pueden acceder, ¿no?, a un contenido donde pueden en algún punto identificarse y decir, mira, que yo no recuerde no es un problema, o que tenga contradicciones, o que no pueda recordar la fecha, o que todavía sienta algún afecto por la persona que me maltrató, que abusó de mí, no está mal, ¿no? Como esto, ¿no? Como que por lo menos hay un acercamiento de cómo funciona esto, y que no son personas raras que esto les pasa solo a ella o que sienten solo ellas, ¿no? Yo creo que retomando esto de la
privatización habilita a la palabra. Y la palabra es la que termina sanando, ¿no? La palabra y el alojar esa voz. La palabra reconocida. La palabra no, reconocida. Que alguien te reconozca lo que vos estás diciendo. La palabra reconocida, legitimada. Legitimada por un otro. Por un otro que puede ser a veces un familiar o a veces, no sé, alguna persona del sistema educativo, del sistema de salud, pero esa palabra legitimada es lo más reparador que le puede pasar a una víctima, más allá de lo que se resuelva en la causa judicial. Como diría Irene Friedman, que era una psicóloga especializada en violencia sexual, ella dice, hay víctimas que nunca encuentran una audiencia capaz de ser oídas, de ser escuchadas. Gracias por compartir en este espacio, que además sé que era reducido y que hay mucho para decir, y lo han hecho brillantemente. Bueno, muchas gracias. Gracias, y Telma. gracias por la convocatoria Gracias a y ustedes por pensar en nosotras también. Gracias. Gracias, muchas gracias a las dos. Y ahora sí, estamos con Leandra Becerra. Leandra es una mujer negra, abogada, especialista en ciencias penales y criminológicas, es consultora para Equality Now en Colombia, defensora de los derechos de las mujeres y pueblos étnicos y un larguísimo currículum, pero que me dan más ganas de que lo charlemos y que nos cuente ella acá en persona. Gracias por estar acá con nosotras, por hacerte el viaje que te hiciste, por casi no dormir. Gracias. Gracias a ustedes. Leandra, tú nos vas a ayudar a entender hoy qué implica la interseccionalidad, cómo puede afectar y qué impacto tiene en la participación de las víctimas sobrevivientes de violencia sexual dentro del proceso y qué demanda a los operadoras de justicia al momento de investigar o realizar otro tipo de actuaciones dentro del proceso penal. A partir de tu experiencia, por favor, coméntanos al respecto. Bueno, nuevamente muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Primero, decir que la interseccionalidad es una aproximación muy valiosa para poder entender desde herramientas analíticas que no existe un único sistema de opresión o que pone en desventaja, en este caso, las víctimas de violencia sexual y las sobrevivientes, sino que existen múltiples factores que siguen poniendo en una situación de vulnerabilidad a las mujeres y a las niñas, en especial cuando se pueden vincular temas como la raza, como la clase social, la discapacidad, la edad también. Y el idioma, ¿no? También es muy fuerte, como cuando de repente va a denunciar una mujer de un pueblo originario y no tienen en esas fiscalías quizás una persona que pueda traducir y permitirle el acceso, o como vos decías, la discapacidad. De repente va a denunciar una persona que habla lenguaje de señas y no tiene a alguien que la pueda recibir, y por ahí está con la persona, con su abusador al lado. Total, es más, si nos vamos un poco más profundo, la interseccionalidad tiene que ver con una idea de que no existe única forma de habitar el mundo. Y usualmente los sistemas y las instituciones creen que hay una única forma. ¿Cuáles son estas fallas, estos errores de fiscales, jueces en el sistema que aplican esta perspectiva en un sentido negativo y no más bien desde un enfoque que permita valorar y considerar las necesidades y características de cada sobreviviente? Lo decía Telma, ¿no? No es lo mismo abordar un proceso cuando estamos frente a una niña, un adolescente, una mujer indígena, afro. ¿Qué implica esto para los fiscales, para los jueces, quienes intervienen dentro del proceso? Yo creo que lo primero es poder entender que existe una relación muy cercana entre discriminación y violencia. Si partimos de ahí, podemos entender por qué se crean las barreras de acceso a la justicia. En un segundo elemento, tendríamos que hablar que hay un sistema que es estructural, que discrimina. En el caso en el que yo me dedico, digamos, de manera más permanente y profunda en los temas étnico-raciales, hay un sistema racista, es decir, es un tema estructural que condiciona, limita e identifica el funcionamiento de instituciones y personas, como decía Telma hace poco, porque el sistema de justicia no solamente son 4 paredes, normas o reglas, sino que son funcionarios y personas a partir de sus prejuicios, creencias, tratando de administrar justicia. Y si estamos hablando de un sistema que de manera estructural es racista, pues las instituciones no están lejanas a esa situación. Entonces lo que hace es permear no solamente qué tipo de justicia se cree que se debe administrar,
cómo se debe administrar, pero sobre todo los prejuicios que determinan quién puede o no, o merece o no acceder a la justicia. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de la gravedad de las estructuras de opresión, en este caso como el racismo, pero también como el patriarcado, que cuando hacemos esa relación, pues encontramos un resultado totalmente adverso y negativo que ponen en situaciones de mayor vulnerabilidad a las niñas, las adolescentes y las mujeres, que en este caso son víctimas de violencia sexual. ¿Por qué? Porque además hablamos de prejuicios que están normalmente arraigados desde la cultura, desde lo ético, desde lo representativo, a quienes son merecedoras o no de la justicia, o como nos pasa muchas veces cuando accedemos a la denuncia, por ejemplo, y se hacen preguntas ligadas a ¿por qué estabas vestida de esta forma? ¿Por qué estabas en este lugar a estas horas? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de niñas y mujeres indígenas, de niñas y mujeres negras, afrocaribeñas, afrolatinas, está alrededor de la hipersexualización, por ejemplo, de los cuerpos de estas mujeres. Entonces, ¿lo provocaste, no lo provocaste? O en casos, por ejemplo, de violencias contra menores de edad, ¿cierto? Con incapacidad de poder dar el consentimiento, pero tú te veías mayor, por ejemplo, y tiene que ver con situaciones muy concretas ligadas a los estereotipos racistas que se crean sobre estos cuerpos. Dentro de las sobrevivientes también es fuerte que nosotras mismas hacemos como el trabajo de reconocer nuestros privilegios. Algo que es muy fuerte, ¿no? Porque pensar que una sobreviviente tiene privilegios, en realidad son derechos. Son derechos que no están tan vulnerados como en el caso de mujeres que además de ser sobrevivientes, víctimas, hay una interseccionalidad con otra forma del sistema de discriminar. Pensaba, por ejemplo, yo en el juicio estaba muy impresionada porque eran todos jueces varones los que iban a decidir sobre... Me imagino esto que vos decías, la representatividad. También debe ser brutal ir a ese sistema de justicia y que no haya nadie que pueda tener ninguna capacidad de comprensión sobre tu propia experiencia y que esas niñas no puedan verse representadas. Total, es la experiencia vital. Yo creo que la interseccionalidad nos ayuda también a comprender los contextos. Cuando hablamos de las intersecciones no hablamos únicamente de las identidades, ¿sí? Es decir, claro, en mi caso yo soy una mujer negra que viene de América Latina, pero mi contexto puede variar a otra mujer negra que también viene de América Latina. Entonces no hay como un único estándar, no hay una fórmula mágica de decir, es lo que hemos hablado mucho en el derecho penal, no hay una víctima perfecta y dentro de la interseccionalidad tampoco hay esta única identidad que nos puede ayudar a entender cómo habitarlo y tratarlo. Leandra, esto que planteaba Telma me parece muy importante, ¿no? Lejos de ser un privilegio aplicar este enfoque y otros que también son importantes, como el de niñez, género, interculturalidad y otros, más bien nos pone en una situación de mirar que estas sobrevivientes de violencia van en una posición de desventaja a un proceso judicial, ¿no? Con todas las complejidades que eso implica, por supuesto, para cualquier persona, pero cuando hablamos particularmente de víctimas de violencia sexual, nos enfrentamos, tú decías bien, a un conjunto además de estereotipos y por tanto entiendo a la subjetividad también de quienes imparten justicia. ¿Cómo se puede combatir esto? ¿Tú identificas algunas buenas prácticas prometedoras? Yo creo que lo primero que hay que decir es que hay retos. Yo creo que hasta el momento no necesariamente hay prácticas que podamos replicar. Yo creo que estamos muy lejos a poder abordar la justicia desde una manera anticapacitista, antirracista, antipatriarcal, porque lo primero que hay que decir es, usualmente, las sobrevivientes indígenas, negras, con discapacidad, no acceden a la justicia. Es decir, hay muchos limitantes desde el contexto que llevan a que no puedan siquiera pensar que las instituciones de justicia también son para ellas. El reto mayor es poder acercar las instituciones de justicia a todas estas niñas y mujeres a partir de la diferencia, a partir de los contextos. Adicional, tenemos una falla muy grande y es cómo medimos. Usualmente los sistemas de justicia se quedan en la denuncia, pero las denuncias no tienen variables para identificar dónde están ocurriendo las acciones de violencia, quiénes son las principales víctimas, cuáles son los sujetos activos
de la acción y si eso tiene que ver con el escenario de discriminación. Les pongo un ejemplo. Y es, ¿cómo saber que, por ejemplo, una sobreviviente de violencia sexual se encuentra en diferentes situaciones de opresión? Usualmente las mediciones se limitan, en mi país, por ejemplo, a hablar de hace parte de algún grupo racializado, pero ahí no se habla, por ejemplo, más de la etnia, no se habla usualmente de la edad y ahí sí que menos de quién es el sujeto activo de la acción, es decir, quién es el perpetrador y si, por ejemplo, esto puede estar articulado o no a situaciones de discriminación, es decir, el móvil, además del patriarcado, puede ser que la consideró en situación de inferioridad o desventaja por ser negra, por ser indígena. Eso es muy importante en términos criminológicos también para poder no solamente entender los contextos en que ocurre la violencia, sino cómo atenderla, pero también cómo reparar a las víctimas. También me imagino que hay mucha ignorancia y mucho miedo. Yo he sentido muchas veces que por haber denunciado públicamente, hay un miedo como a ciertos temas conmigo, a cómo se me pregunta cierta cosa, qué se habla adelante. Y me imagino que en relación a lo racial también hay algo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como la ignorancia, cómo se capacita, se está capacitando o nos cuesta capacitar en género, me imagino, si además de género les pedimos que entiendan en relación a lo racial. Total, porque hay una resistencia de los estados, los gobiernos, las instituciones a reconocer que existe una discriminación estructural. Y cuando no se reconoce, usualmente no se avanza en medidas para mejorar. Pero ahí es donde vienen los movimientos de sobrevivientes, de las mujeres, también de las abogadas feministas que están dando, digamos, una lucha muy importante para que eso se pueda reconocer dentro de las entidades del Estado. La representación es importante. Tenemos que hacer parte de los estamentos y entidades de justicia. El Estado debe promover que mujeres indígenas, que mujeres negras se formen y hagan parte de. 2, también fortalecer los sistemas propios de justicia, porque usualmente los pueblos, las comunidades étnicas en toda América Latina pueden tener sistemas propios de justicia, que no están tampoco lejanos a estar permeados por el patriarcado, claro, pero que pueden entender otros elementos que el sistema ordinario no necesariamente entiende. Entonces, ¿cómo podemos articular esos varios sistemas para lograr un sistema mucho más amable para la sobreviviente? La reparación no va únicamente en el escenario de la violencia sexual, sino de lo estructural de la discriminación. Es decir, para poder hablar también de acceso a la justicia, estas mujeres, estas niñas negras, indígenas con discapacidad, deben poder vivir una vida libre de violencias en general, y eso implica salir de la pobreza, poder tener acceso a los servicios básicos, poder tener garantizados sus derechos fundamentales, y eso es responsabilidad del Estado. ¿Qué rol juegan también otros actores y otras actoras que son tal vez externas un poco al sistema de justicia? Digo, por ejemplo, el caso de peritos o opiniones a veces que se solicitan, que pueden de alguna manera suplir tal vez algunos aspectos que no son del dominio, del conocimiento de esos operadores de justicia. El sistema de salud es fundamental. Usualmente el principal respondiente en casos de violencia sexual son los médicos y el personal de salud. Siempre he dado un ejemplo y cuando me escuchan hablar de eso todo el mundo se queda como, wow, ¿esto pasa? Yo sí, esto pasa. Y es, tu tono de piel es distinto al de Telma, el Telma distinto al mío y una lesión en mi piel se va a ver de un color distinto al de ustedes. Usualmente, como estamos aún en una etapa de muy anatómica del tema de las pruebas, pueden falsear tu testimonio al decir, pero tú me hablas de violencia, pero yo no veo ninguna marca en tu piel. Entonces puede ser que en ti se vea rojo y en mí se ve más oscuro y van a decir, no, pues no es tu tono de piel. Claro. ¿Sí? Entonces, si desde ahí encontramos una barrera para que te crean, pues cómo será el resto del proceso. Y usualmente en ese momento yo ya no quiero seguir en el proceso.
tremendo porque pensaba, ¿no? En Argentina y hasta donde sé en América Latina no hay obligación de formarse en perspectiva de género en ninguna carrera de grado. Ni en psicología, que son los peritos que nos cruzamos en el sistema para tratar de probar lo que estamos contando. Por supuesto, tampoco los abogados, salvo que haya un interés personal de esas personas de acercarse a ese tipo de temáticas. Me imagino lo lejos que estamos, si ese es un debate que damos como de una manera mucho más transversal a toda la sociedad, lo imposible que es pensar entonces que además van a poder especializarse en relación a todo esto que estamos hablando de la interseccionalidad. O sea que tenemos un gran desafío por delante. Muchos. Pero ustedes hacen un trabajo cotidiano enorme, así que estamos muy agradecidas de que te hayas venido, de que nos hayas contado todo esto. No quisiera que nos quede nada fuera. ¿Hay algo que nos faltó? ¿Hay algo que no te preguntamos y que querés contarnos? No, yo creo que estuvo buenísima la conversación. Solo seguir animando a las mujeres súper valientes en poder acceder a la justicia, poder reclamar para sí mismas la justicia, que es muy difícil. Tenemos aún mucho más que aprender, pero sobre todo ojalá todas nos unamos en un frente común antirracista, anticapacitista y sobre todo antipatriarcal. Bueno, muchas gracias por esa invitación a que no haya miedo a que nos sumemos y que seamos un frente común y por haber venido hasta acá. A ustedes, gracias. Gracias, Lía. Esto fue Justas, el camino de las sobrevivientes, un podcast de Equality Now y Fundación Telma Fardín. Seguinos en nuestras redes @equalitynow.org y @fundacion.tfardin.